Muy buenos días, estoy verdaderamente feliz, como lo compartía David, de poder estar esta mañana con todos ustedes, y agradecemos muchísimo el tiempo que cada uno se da. Y como no tenemos tiempo para invertirlo en todas las cosas que quisiéramos, apreciamos la presencia de cada uno, y la intención siempre que tenemos como iglesia es que cada cosa que hacemos impacte profunda e intensamente nuestro corazón y nuestra alma. Esa es la intención de esta mañana. Cuando me invitan a dar la conferencia, verdaderamente vi la agenda, tenía y vengo regresando de un viaje el día de ayer, y me dio mucha alegría saber que podía estar y que era posible cuadrar el espacio para compartir con todos ustedes, ¿no? Radical. Entonces tenemos la presentación. La palabra por sí sola dice todo. ¿Cómo explicar o qué más definir de la palabra que por sí sola trae ya la potencia, la fuerza y la intensidad de su significado? Las historias radicales a todos los seres humanos, pero más a los hombres, nos inspiran, nos atrapan, nos conectan. Buscamos historias radicales que compartir. Nos inspiran personas radicales. Queremos emular a personas radicales, y posiblemente un día tuvimos un póster en nuestra habitación. Eso existía para los de la generación de los 40, ¿no? O ahora un wallpaper o lo que tengas en tu carátula de tu iPad o de tu computadora, de alguien que nos inspiraba. Las guerras médicas fueron unas guerras muy famosas entre griegos y persas, y se volvieron muy populares por todas las películas de 300. Estamos hablando del 200 a.C., llegan los persas e intentan conquistar al Imperio Helénico en su zona, en su tierra, la península del Peloponeso. Hay una batalla épica que se llama la batalla de Maratón. En la batalla de Maratón llegan los persas con ejército de Jerjes fuertísimo, y están los griegos peleando la batalla, y le dicen a sus mujeres antes de irse a la guerra en Atenas, le dicen: vamos a hacer lo siguiente, si para tal día no volvemos y decimos que ganamos la batalla, maten a nuestros hijos y mátense ustedes, porque los persas son despiadados y no queremos que nuestras familias, que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en sus manos. Se van los hombres a pelear la batalla de Maratón, y la batalla se prolonga más de lo que ellos tenían contemplado. Ganan los griegos heroicamente esa batalla, pero se les había pasado el tiempo, y entonces corrían el riesgo de que sus mujeres se mataran y mataran a sus hijos. Entonces un hombre llamado Filipides corre los 42 kilómetros de la ciudad de Maratón a Atenas para llegar, desfallecerse y decir: ganamos la guerra, y en ese momento muere. Gracias a Filipides y en honor a él y a la batalla de Maratón, el maratón es de 42 kilómetros. Y desde ahí los griegos, para honrar su memoria, hicieron una carrera que es popularísima. De hecho está de moda el running, ¿no? Entonces, las carreras de maratón de los 42 kilómetros, la distancia que recorrió Filipides para anunciar que habían ganado la guerra y que todo estaba en paz, que todo estaba en calma. Historias como estas son radicales. Es imposible. Tendríamos que ya tener un caparazón enorme en nuestra sensibilidad dada por Dios para no sentir emoción, cautivación
hasta como ganas de, me encantaría un día una hazaña digna de ser contada, o muchas hazañas dentro de mi vida. Recibieron todos un cuadernillo como este, donde viene la palabra radical, radix, raíz, ¿no? Y efectivamente, lo que sucede es, radical es una palabra latina que significa raíces. Y está chistoso, ¿no? Porque, ¿cómo radical raíces? ¿Dónde está la relación? La relación está en que las cosas extraordinarias que salen a la luz siempre tienen un alto fundamento en sus raíces. ¿Por qué te dieron una cosita como esta, ¿no? Como un cuadernillo y con un separador? Pues bueno, típicamente los cuadernillos se dan para que uno escriba. Entonces, ¿qué te animaría? Todos traen pluma o no traen pluma, todos tenemos algo que escribir. Ok. La intención es no solo tomar algunas notas, algunas reflexiones, y va a haber dos momentos donde yo te voy a pedir que escribas. Y si no te gusta escribir en papel, pues antes escribe en tu smartphone. En capacitación empresarial, ¿qué es lo que hago? Hay un principio bien simple. Tú recuerdas el 10% de lo que escuchas. Por más inteligente que seas, y tu IQ sea de los más altos en este lugar, el más inteligente va a recordar el 10%, solo el 10%, Vas a recordar el 30% de lo que escuches y escribas. El más inteligente va a entender y va a recordar 20% más si escribe a que si solo escucha. Eso aplica siempre, y piénsalo. ¿Cuánto recuerdas de la conversación de ayer con tu pareja? No, pues 5%, ¿no? Recordamos 10% de las cosas que escuchamos. 30% aproximadamente escuchamos escribiendo. 50% de lo que escuchas, escribes y compartes. Es decir, si hoy escuchas, escribes algo y luego vas y lo platicas en la tarde con alguien, tu capacidad de retenerlo sería un 50%. Y el 80% de lo que escuchas, escribes, compartes y luego actúas. Bueno, como no tenemos ese alcance y esa posibilidad, al menos tenemos la posibilidad de que escribamos algo, ¿no? Pues para eso es la libertad. Muy bien, para que llegue, aunque sea un par de notas de algo que tú consideras esto es de valor. Los árboles más altos del mundo son fascinantes como secuoya. Está en la costa oeste de California. Los árboles miden más de 100 metros de altura. Son árboles majestuosos impresionantes. A ver, en México tenemos el ahuehuete, pero no son los más altos del mundo. Son chaparros, enanos y gorditos, ¿no? El árbol del Tule, no hay en Oaxaca. También son fascinantes y demás, pero no son los más altos, pero sí son los más altos. Estos son los más altos. ¿Cuál es la clave de los secuoyas? Los secuoyas son un ejemplo natural de grandeza y de algo extraordinario y radical. La clave de los secuoyas, porque además están en medio de placas tectónicas, recordamos que siempre ha habido como todos estos temblores en la zona de California, temblores famosos en San Francisco, y estas cosas no se caen. Y no se caen porque la clave está en sus raíces. Las raíces de los secuoyas son exageradamente profundas. Y no solo eso, hace nudos un secuoya con otro secuoya. De tal manera que si quieres tirar a uno, tienes que tirar a todos. Y no se cae. Hay terremotos, se caen edificios, pero los secuoyas siguen. La clave está en las raíces. Eso es radical. Queremos cosas hacia afuera, pero las cosas hacia afuera se trabajan desde adentro. Queremos cosas y buscamos historias radicales, heroicas, en las ciudades, en las escuelas, en las comunidades, pero se necesita trabajar en las raíces. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de Valle de Bravo, Mauricio Osorio, tuve la oportunidad de dar una capacitación a presidentes municipales, entonces me invitó a dar conferencia allá en el municipio de Valle de Bravo. Fue esta semana, estaba en Valle de Bravo el día miércoles o ya ni me acuerdo, por el miércoles estaba en Valle de Bravo. Y entonces otorgaron el premio a la mujer de Valle de Bravo, a la mujer del año de Valle de Bravo.
Y entonces me estaba compartiendo que hicieron la convocatoria para que se inscribieran y que mencionaran a las mujeres que habían hecho algo heroico. Y había un buen listado, había unas 45 personas que habían inscrito. Pero a mí se me hizo interesante, digo, oye, ¿cuántas mujeres hay en tu municipio? Y dice, pues es un municipio de 200,000, tiene que haber unas 100,000 mujeres. Dijo, de 100,000 mujeres solo tenemos 45 historias. Dice, pues a mí se me hicieron muchas. Digo, pues son muchas si consideramos que iba a ganar una a lo mejor, pero debería haber más historias, ¿no? Dije, ¿qué pasaría si lo hiciéramos con los hombres? No, me dice, no, sí, ahí sí no. Dice, ahí sí agarramos, yo creo que tenemos 2 o 3 historias nada más, ¿no? Y demás. Y digo, ¿y por qué hay tanta carencia de historia? Y de hazañas y de cosas extraordinarias. No porque no nos den ganas, a todos nos gustaría ser el héroe Filipides de maratón, sino porque no se trabaja en las raíces. Queremos grandes cosas con trabajar poco en nuestro interior. Queremos verdaderamente ser hombres completos, ser reconocidos en nuestro trabajo, ser reconocidos en nuestro vecindario, ser reconocidos en el grupo de amigos. Nos sorprende la lealtad, la fidelidad, y son valores que a todos nos atrapan. Pero no estamos dispuestos a trabajar en nuestras raíces. La primera cosa que debemos entender es que si aspiramos a ser radicales, se tiene que estar dispuesto a trabajar en las raíces, en el fondo. Y a veces los hombres nos encanta la forma, pero no el fondo. Está tan de moda la forma que la onda es la selfie. Ahora vamos a tomar una, todos juntos. O sea, selfies de las extremas, o sea, todo es el tipo, ¿no? En el Cristo de Río de Janeiro tomándose la selfie. Presidente Obama, la selfie. Y hasta Toy Story, la selfie. O sea, la selfie es la onda. El lío de toda esta proliferación de medios digitales, que es gratísima, a mí me encantan. Y conecto con amigos y con personas de todas partes. Y en cada oportunidad que tengo de trabajo, de estar en otro lugar, y gracias a las relaciones también construidas de hermanos en la iglesia, tengo la posibilidad de ver a mi familia espiritual. Y eso es increíble y lo conecto a través de las redes sociales. Sin embargo, hay un riesgo. Es tan superficial el asunto que hay una tendencia a enfocarse demasiado en la forma y no en el fondo. Me ha tocado, múltiples veces, oye, vas muy bien, veo tus fotos en Facebook. No, si es lo que publico, no, pero no, la verdad es que estoy de la patada, o sea, es de todo. O sea, siempre hay que ver el lado positivo de la vida. Y luego es un contraste en lo que la gente pone y en lo que la gente es, en lo que la gente disimula o disfraza y lo que realmente hay en el fondo. Y eso es un peligro, porque de entrada no nos gusta trabajar en las raíces. Segundo, nos encanta el medio de la superficialidad. Y entonces, como es más fácil trabajar en la superficie que en el fondo, y hay una tendencia a mostrar cosas superficiales, y no digo que estas fotos, bueno, las de Toy Story te puedo decir, ¿no? Pero no quiero decir que todas las selfies son superficiales, lo que digo simplemente hay una tendencia a ello. Y que si no ponemos anclas de trabajar en el interior, verdaderamente son olas que nos jalan, y son olas muy fuertes. Hoy cada uno de nosotros llegamos con un rostro, y los hombres, es muy chistoso, ¿no? Si tú pones a 10 niños juntos en un aula, a los 3 minutos hay amigos, hay peleas, ya hubo reconciliaciones y hasta noviecitos hubo, ya hay. Tú pones, te tardan más, a 10 mujeres y tarda un poquito en romperse el hielo, ¿no? Pero después de, ya no 3, sino 10 minutos, ya tienen amigas en común, ya una hace una actividad similar a la otra, ya están platicando de los niños, ya están platicando de la pareja y demás. Ponemos a 10 hombres media hora y lo único que alguien le pregunta es, ¿a qué hora va a empezar esto? En serio, es lo único que se escucha. ¿Por qué? Porque tenemos un caparazón, es ya nuestro género, un caparazón. Y si hoy te saludó alguien desconocido, no, te prometo que te sentías extraño. O sea, ¿por qué me saluda? ¿No? O sea, ni nos conocemos, ¿no? Y así somos los hombres. Tenemos un caparazón y siempre que llegamos a un lugar en donde
no nos sentimos como peces en el agua, que no es nuestra casa, no es nuestro grupo social, no son nuestros amigos, no son nuestros cuates, no es la oficina, no es el restaurante a donde siempre vamos. Analizamos, o sea, cuidamos demasiado el qué proyectamos y demás, lo de afuera. Hoy cada uno llegamos con eso, así somos. La gran pregunta es: ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro de ti? O sea, hay medio de todo. O sea, hoy tratamos de simular el secuoya, ¿no? Y por eso en las comidas se habla mucho entre hombres de logros y demás. El mejor tema para suavizar el ambiente siempre termina siendo el deporte. En serio, entre hombres el mejor tema que puede suceder es el deporte. Y entonces necesitamos, bueno, hablar de Cristo de repente es como, eso nos puede generar un poquito de barreras y de repulsión. ¿Por qué hablar de Cristo? Porque a Cristo le interesa tu fondo, no tu forma. Porque sabe que de adentro salen las cosas extraordinarias que pueden salir de afuera. Porque sabe de qué estás hecho y sabe trabajar en tu interior. Lo que los hermanos estaban compartiendo en este video es lo que Cristo ha trabajado en su interior. ¿Qué hay dentro de ti? Eso es lo que realmente queremos compartir. Y de lo que queremos hablar. De lo que hay allá adentro. De donde nadie se mete. A veces tú ya no te metes allá adentro. Te da miedo allá adentro. Es más, es un terreno que no es fácilmente explorable. Es un terreno a veces para muchos desconocido. Y no sabes cómo tocar tu parte más íntima, tu parte más profunda. Un día, cada uno de nosotros, de repente, sucede algo y empezamos a llorar como niños. ¿Tú has llorado? Estoy seguro, todos hemos llorado. ¿Para qué nos dio las lágrimas? Dios, es una manifestación de nuestras emociones y conexiones neuronales. ¿Tú has llorado? De repente no sabes ni por qué. Te has sentido frustrado. Frustración es dolor, un dolor bien profundo que cala en el alma. Frustración es la brecha entre lo que somos y lo que realmente queremos ser. Nuestra realidad con lo que en el fondo desearíamos que fuera nuestra realidad. Duele, y lo has sentido hondo. Y la frustración pega fuerte. Por ahí dicen de la depresión de los 40, ¿no? Hay 40, 50, 60, 20, 10, o sea, a todas las edades llegan. Los 40 es un buen rango porque es una reflexión referente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy y demás? ¿Qué he hecho? ¿Qué he logrado? ¿He hecho lo que me gusta y demás? Pero a todos les pega la depre y la frustración. ¿Qué hay allá adentro? ¿Te interesa a ti? ¿Le interesa a Dios? Y en la iglesia, como familia, hemos aprendido que es algo que en el fondo nos interesa a todos. Y por eso siempre invitamos y te invitamos a ti, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos interesa el interior. Mi familia, la cual compartía David, esta foto es la foto de Navidad, mi esposa Marcela, Daniel de 13, Ana Paula de 11, y mi vida ha sido un vaivén de muchas cosas. Ingeniero industrial, graduado del TEC de Monterrey a los 23 años, trabajé 1 año y medio como ingeniero industrial y un día se acabó, dije, se acabó, radical, voy a dejar mi carrera. Mi familia pegó un grito en el cielo, y sobre todo mi padre, porque ese día, ahora sí vamos a ver los dividendos de toda esta inversión, porque para nada se invirtió en una escuela barata. Y después el hombre, el graduado, el ingeniero, decide ser ministro de Cristo e irse a predicar el evangelio a las islas de Seúl. Pero ¿por qué? Que eso lo hagan. ¿Qué más? Tú tienes una carrera, tienes mención honorífica, estás trabajando en una planta industrial y te vas a ganar la tercera parte del sueldo que estás ganando en ese momento. ¡Una locura! Sí, una locura. Y mientras mis amigos estaban haciendo su carrera corporativa, yo estaba en los camellones de la Ciudad de México dando estudios de la Biblia. Y también en los prados de la universidad y por todos lados. Y hoy lo veo, eso fue a los 25 años, 26, 27, 28, todos mis 20, Entonces, y cuando lo veo para atrás, piensas, ¿me arrepiento de esa parte de mi vida? No, me siento orgulloso de esa parte de mi vida. Me siento feliz de haber dado mi esfuerzo, mi tiempo. Mientras mis amigos estaban consagrando al corporativo, yo me estaba consagrando a Cristo. Estaba predicando y demás. ¿Todos deben hacer lo mismo? No, esa es mi historia, Alejandro nada más, no vais a pensar que tú tienes que hacer lo mismo. No, hay que entregar el corazón a Cristo, sí. Se manifiesta de diferentes formas. Ese es mi árbol. Y entonces, ya después me empecé a dar cuenta que la vida del ministro está padre cuando, es igual, mi caso,
Cuando no tienes hijos, pero cuando tienes hijos y esperas de repente a un poquito más de calidad de vida, hay de dos sopas. O te ajustas verdaderamente a lo que es la posibilidad de la iglesia, o buscas otra manera. Yo elegí buscar otra manera, pero fue bien complicado. ¿Por qué? Porque era un ingeniero industrial especializado en la Biblia, que no había ejercido por 10 años. Bueno, más. Imagínate toparte a los 35 años, me quiero reintegrar al mercado laboral. No, pues no. A todos mis amigos decían, no, ese sí está loco. Y sí, la verdad es que tiene rasgos de locura, ¿no? Entonces me di cuenta que, de una manera sorprendente, Dios había trabajado en mil cosas, en mis raíces, que el mundo valoraba. Y Dios, además de ayudarme a desarrollar el don de la comunicación que Él me dio, y yo solamente me tocó usarlo, a ti también te dio dones, los tienes que usar, Si los dejas escondidos, pues ya es tu responsabilidad. Había muchas cosas que me enseñó a trabajar en las raíces, cómo generar lealtades, cómo generar familia. ¿Sabes que hoy las empresas quieren formar familia? Y me contratan para ayudarles a formar familia en sus empresas. Digo, señores, si quieren formar familia, hay que trabajar en las raíces. Hay que darles una removida a todos. ¿No? Sí, está bien. Ya, y entonces, evidentemente, los principios de Cristo aplicados a las empresas. Ellos saben que son los principios de Cristo. No, hombre, les llamamos principios empresariales. Y porque si digo que son de Cristo, pues no los voy a cobrar. Si les digo que son empresariales, ahí sí me pagan y me pagan bien. Entonces, esto está bueno. Porque luego te das cuenta que toda la literatura empresarial de cómo trabajar en el ser humano para que dé su mejor, para que se entregue, para que se enfoque en una causa, son principios que enseñó Cristo. Si están en la Biblia, son gratis. Si doy una conferencia en la Biblia, es gratis. Si doy una conferencia empresarial, es sí, pues. Y hay un tabulador. Entonces, vivo de las empresas de tabulador y esto lo hacemos, evidentemente, de corazón y soy muy feliz, ¿no? Pero es sorprendente por el giro y Dios ha abierto una cantidad de puertas sorprendentes por haber trabajado en las raíces. Yo no lo puedo creer. De repente, Él me ha puesto en posiciones de oportunidades de asesorar a empresarios de cierto nivel, a algunas personas del sector político. El año pasado di la capacitación a 93 presidentes municipales que estaban sentados en la audiencia. Yo era parte del programa de entrenamiento, a diputados federales, a diputados locales, o sea, a los 700 síndicos y regidores del Estado de México. O sea, he tenido la oportunidad de estar y de compartir y de enseñar. Y digo, es lo que Cristo me enseñó a los 25 años. Claro, madurado, con una forma diferente, en un modelo diferente, pero en el mismo fondo. La gente quiere y desearía que las empresas se movieran como se mueve el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Lo desearían, Lo desearían. Y estoy bien agradecido de que Dios ha hecho eso con mi vida. No todo fue así, esto es el 95. O sea, soy yo, ese era yo ahora, pero entonces hay que, lo que no se ve, ¿no? Y las raíces, así yo llegué a la iglesia, año 95, tenía, en esa fotografía tenía un mes en la fe, dicen algunos que no se me notaba todo el Espíritu Santo, que me tardó en llegar, pero no, verdaderamente el día de mi bautismo creo profundamente que recibí el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una travesía muy interesante y verdaderamente volví atrás y digo, wow, había te prometo, y tú dices, oye, órale, y nadie creía que yo salía bien en la escuela, Los profesores se sorprendían porque así iba yo a la universidad, me cortaba la orzuela en el salón de clases, pero le echaba unas ganas a la escuela tremendas, pero era esa necesidad, esas ganas de ser diferente, de ser radical, exactamente. Y qué bueno que no fue ni en el rock, ni en la, ni necesariamente solo en el trabajo, sino que encontré en Dios una oportunidad de hacer algo distinto. Vamos a ver nuestra Biblia en Marcos 4, en el versículo 35. Si no traes Biblia, se la puedes compartir. Marcos 4, versículo 35. Dice: ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud. Le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas
con él. Estoy leyendo la versión de las Américas. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino en una gran calma. Entonces dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Una situación muy interesante sucedida en este lago. En diciembre tuve la extraordinaria oportunidad de ir con mi familia a la tierra de Israel, y esta foto la tomé viendo al lago de Galilea. En ese lago pasó esto que estamos leyendo. A ver, es un lago. El lago se comportó de una manera inverosímil. ¿Quiénes están ahí? Pescadores experimentados. A ver, tú y yo nos subimos una lanchita y nunca nos subimos. ¡Ay! Se mueve. No, ellos eran experimentados, no los espantaba cualquier movimiento. Conocían el lago, diario estaban ahí. Pero un día hubo una tormenta que los sacudió a todos y los sorprendió. Ellos eran pescadores. Y dice, y la palabra literal era, lo que estaba sucediendo era un sismo, que se estaba moviendo durísimo. Y había un contraste. 12 estaban preocupadísimos. Ya sabes, es como cuando el terreno estaba medio feo o muy oscuro la carretera, y como que tratas de disimular y sonreír, todo ese chiste y demás, pero ya como que por dentro empiezo a decir un poquillo de miedo. Yo creo que sí pensar en los apóstoles, ¿no? ¡Ay, te caes! ¡Sentiste miedo!, ¿no? Porque somos los hombres y demás. Pero llegó un momento en que ya no era un juego. Es de que sientes miedo. Estábamos en el vuelo de regreso de ayer y nos decía la señorita del vuelo que con los vientos que hubo el día miércoles hubo pánico en los aviones, O sea, pero pánico era de que se movía todo así, o sea, que gritos, o sea, que no te podías controlar, pues, son súper seguros y demás, hay medidores muy claros acerca de hasta qué vientos pueden ser. Y hubo aviones que se desviaron, que no entraron a la Ciudad de México, que se fueron hasta Acapulco. Porque ya llegó un momento que dijeron, ya no pueden entrar más aviones, pero que hubo algunos que sí les tocó unas movidas tremendas. Y dijo, hasta los que siempre son muy tranquilos y no hacen los dormidos, estaban ya en señal de oración, de reconocimiento, de confesión y preguntando si todo estaba en orden, ¿no? Verdaderamente, o sea, Dios mío, a estos señores les dio miedo. Empezaron jugando y yo estoy seguro que después estaban apanicados. Eso no era normal. Sintieron miedo de que puedan morirse. Pero el contraste es que había uno, no que estaba tranquilo, ni que fingía estar en paz, que estaba profundamente dormido. Si la Biblia dice que Jesús estaba dormido, Jesús estaba dormido, no se hacía dormido. Estos locos también bien asustados, ¿no? Estaba dormido. ¡Qué contraste tan fuerte! Mientras unos viviendo la crisis, unos dormidos. Bueno, esa es la lucha de toda la vida, lo que estaba sucediendo en esa barca. Hay circunstancias externas que no son controlables en la vida. En ese momento ellos no tenían control del viento, no tenían control de la barca, no tenían control de nada. ¿Sabes de qué es lo único que tenían control? De ellos mismos, de su carácter, de cómo estaban respondiendo en esas circunstancias. Era de lo único que sí tenían control. Pero las circunstancias los estaban matando. Entonces, estas eran incontrolables y el carácter es controlable. En nuestra vida pasa lo mismo. Hay muchas cosas alrededor que tú no tienes control. Tú no tienes control de la economía. Tú no tienes control de si mañana te despiden del trabajo. Tú no tienes control si a alguien le caes mal y se empecina en hacerte la vida de cualquier. Porque hay gente que es su vida, hacer sufrir. Bueno, y hacer sufrir a muchos, pero entre ellos a ti. Le caes mal, punto, y se va a encargar de hacer sufrir. Y es parte de su vida, es parte de su misión. Y espero que tú no seas uno de esos. Yo tengo a alguien que yo hago sufrir. No, espero que no seas de esos. Entonces, hay situaciones incontrolables.
Situaciones de salud. Hay algunas situaciones de salud que puedes controlar, pero tu genética es tu genética. Si mi genética es de padecer problemas cardíacos, ¿qué hago? A ver, sí, me corresponde cuidar mi salud, lo que como, el ejercicio, pero mi genética es mi genética y no la puedo cambiar. O sea, ¿qué hago? Situaciones incontrolables. ¿Qué es lo que puedo controlar? Lo que soy, mi carácter, mi ser, mis raíces y lo que sale de mí. En eso sí tengo control. Este suceso en la barca era una lección para decirles en dónde tenían que poner su mirada. Las circunstancias externas, y es mi primer punto, son tres. Las circunstancias externas difíciles ilimitadas, te invitan a ser radical. En una situación cómoda jamás vas a ser radical. En una situación holgada jamás vas a ser radical. Las situaciones difíciles te invitan a ser radical. La batalla de Maratón invitó a hacer algo radical. La barca invitaba a hacer algo radical. El desempleo te invita a hacer algo radical. El sentimiento de soledad te invita a hacer algo radical. Los problemas económicos te invitan a hacer algo radical. La crisis en tu familia, en donde hermanos están peleando, te invita a hacer algo radical. Lo que hay alrededor, las circunstancias difíciles, siempre van a ser una invitación para que tú y yo hagamos algo radical. Y para que nos atrevamos a hacer algo. Siempre nos la pasamos diciéndole, Dios, cámbiame las circunstancias. ¿Cuántas veces le has dicho, Dios, cámbiame a mí? Las circunstancias, yo no sé cuándo las cambio, pero al menos a mí, ahorita cámbiame. ¿Qué estaban pidiendo los apóstoles? Que les cambiaran las circunstancias. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba diciendo, señores, aunque las circunstancias sean un caos, ustedes pueden estar en paz. ¿Qué pasaba con los apóstoles? Circunstancias externas intensas, y entonces había desesperación en ellos. Esto eran ellos, esto era lo de alrededor. Parece obvio, si alrededor hay una crisis, ¿cómo no voy a estar en crisis? Una de las escenas más... Es súper dramática la película por todo lo que implicó y porque sabemos que es un hecho real. La película del Titanic es sorprendente cómo en el momento en el que viene la inundación, la creación de esta producción, pintan a una mujer durmiendo a sus niños, transmitiéndoles paz en el momento que está entrando la inundación y se van a morir. Pero la mujer transmite paz en medio de la crisis, diciendo, no, hay una circunstancia externa sorprendente, pero no voy a caer en la desesperación. Y si mis hijos van a morir ahogados, van a morir tranquilos, dormidos y abrazados por mí. Impresionante escena, ¿no? Pero nos muestra cómo en medio aún de esas circunstancias, no necesariamente esta es la reacción natural. Muchas veces tú y yo justificamos nuestras conductas por lo que hay alrededor. Ay, no, ¿cómo no quieres que reaccione así? Si mírala a ella, no. Tú porque no tienes esta pareja, pero mírala nada más cómo es. ¿Cómo no quieres que sea violento si mira cómo es las cosas en mi hogar? ¿Cómo no quieres que esté pendiente hacia algún vicio si mira cómo son las circunstancias de mi infancia? ¿Cómo no quieres que reaccione así con tanto enojo y amargura cuando el gobierno me ha tratado de esta manera y cuando he sido despreciado y humillado siempre desde que era pequeño? No, ahora ya no, ahora ya soy adulto y ahora me sé defender. Yo también traigo la amargura bien grabada y entonces la voy a sacar. Justificamos demasiado lo que somos por las circunstancias externas. ¿Qué pasaba con Jesús? Las mismas circunstancias externas y en contra él estaba en paz. No, bueno. Mismo escenario, dos comportamientos diferentes. En tu misma circunstancia puede haber dos comportamientos diferentes. En la misma circunstancia que hoy vives. La misma. Puede haber dos comportamientos. El que parece obvio, ¿cómo no voy a reaccionar ante lo que está pasando? Mi padre no me apoya. Mis primos siempre han sido los levantados, los héroes de la familia. ¿Cómo no me voy a ir? ¿Cómo no voy a sentir amargura? Y hay veces que a veces hasta nuestro propio padre le decimos, así es el Señor, que ni merece llamarse mi padre. ¿Cómo no voy a sentirme así ante estas circunstancias? Y lo justificamos, pero no es el único comportamiento que puedes tener. Hay otro, más profundo, más radical, más hondo, más espiritual, más parecido al de Cristo. Los apóstoles esperaban esto. Señor, si nos cambian las circunstancias, yo voy a estar tranquilo. Señor, si mejoras mi economía, yo voy a estar en paz. Señor, si mejoras mi salud, yo entonces voy a servirte. Señor, si mejoras la situación familiar, luego entonces yo me voy a brindar a ti. Si sanas a mi madre, o si le das trabajo a mi hermano menor, entonces las cosas van a ser diferentes. Y siempre pensamos que lo que Dios tiene que hacer es cambiarnos alrededor.
entonces va a haber paz y tranquilidad. Y lo que decía Cristo, decía, no va a ser por ahí. Jesús hace una de las preguntas más radicales en esta historia. ¿Por qué están tan asustados? Es como si la señorita del avión del miércoles, que el avión estaba moviendo así, pero ¿por qué están tan asustados? Hasta ella se asustó. ¿Por qué están tan asustados? ¿No ves esa cosa que se va a caer? O sea, ¿no ves que lo estamos ahogando? ¿Por qué están asustados? No, bueno. ¿Qué pregunta? ¿Pero qué te preguntaría a ti? ¿Por qué estás tan enojado, Hay hombres que están en enojo contenido de mucho tiempo, ¡Enojo! Y lo sacan por todos lados. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué eres tan amargo? Y le vas a echar la culpa a las circunstancias. ¿Por qué te esfuerzas tan poco? ¿Por qué es tan poco profundo? ¿Por qué ya no escuchas? ¿Por qué cierras tu corazón? ¿Por qué no eres transparente con nadie? ¿Por qué estás tan atrapado en el vicio? Las circunstancias. Cualquier persona metida en un vicio le va a echar la culpa a las circunstancias. Cualquiera. Entonces, ¿por qué? Y esa es la pregunta que quiere hacer Jesús. ¿Por qué eres así? Era lo que le estaba diciendo. ¿Por qué son así? Confrontándolos y diciéndoles, ninguna circunstancia justifica un rasgo de carácter hiriente, de temor, de cobardía, de dejarse ir, de caerse. Ninguna circunstancia. Eso era lo que él estaba confrontando. En la década de los 60, manifestaciones en favor de los derechos de los afroamericanos. Estamos en Alabama. Y de repente, en Alabama, imagínate, están personas pacíficas manifestándose por sus derechos, hombres, mujeres, niños, y avientan a los perros. Una noticia muy sonada en ese momento en Estados Unidos. Y una de las fotos que dio la vuelta a todo Estados Unidos y fue un detonante para el movimiento que encabezaba Martin Luther King fue esta fotografía. Un perro está atacando el estómago de un manifestante tranquilo que ni siquiera mete las manos. Un estudiante. El salvajismo del perro contrasta con la tranquilidad del hombre. El hombre se está manifestando por algo que le corresponde, un derecho independientemente de su color de piel. El salvajismo contrasta contra la paz de este hombre. Y pareciera también como si el hombre dijera, ¿me quieres devorar? Devórame. Pero es mi derecho, y el de mi madre, y el de mis hermanos. Ni siquiera ese ataque lo volvió violento porque era un movimiento pacífico. ¡Wow! Ese es el contraste de cuando hay una circunstancia externa y donde hay algo interno, raíces profundas en donde uno puede ser diferente, ¿no? Jesús vivía algo distinto en esa barca. Jesús se levantó y dijo, ok, ¿por qué están tan miedosos? Los apóstoles, ¿no te preocupa que nos estamos hundiendo? ¿No te preocupa mi crisis? ¿No te preocupa mi salud? ¿No te preocupa mi economía? ¿No te preocupa, verdad? Y a veces así le reclamamos a Dios. No te preocupa nada de mí, ¿verdad? Eres muy Dios, todopoderoso, pero no te preocupa nada, ¿verdad? Porque cuando ya no aguantas, cuando ya no puedes, se dice, sí me preocupa. Y me preocupa quién eres tú. Y me preocupa lo que hay adentro. Me preocupa esto que te domina. Y me preocupa que en cualquier crisis, ¡pum!, sale la peor parte de ti. Todos en un momento tranquilo y relajado somos una lindura de personas, todos. Sí, hasta tú. Sí, todos somos una lindura de personas. Todos nos llevamos de bien y demás, una carnita asada, domingo de la tarde, buen clima. Nos la llevamos de bien. Todos somos sin presión en el trabajo, todos somos buenísima onda. Las crisis nos muestran realmente quiénes somos. Revelan nuestro carácter. Y eso es lo que hace Dios. Dios no te va a quitar la crisis porque no le revela a Él ya sabe quién eres. Te revela a ti quién tú eres. ¿Qué sale de ti en las crisis? Ese eres tú. Entonces, Jesús dijo, ok, yo tengo la circunstancia externa, la puedo controlar porque cayó el viento y se cayó el viento. Pero nos mostró Él que aun cuando podía controlar el exterior, Él se enfocó en el interior.
Un israelita me compartió acerca de una mentalidad que ellos tenían en el desierto. Porque es sorprendente cómo Israel ha prosperado a pesar de ser un país en guerra. Nos explicaban en el viaje que tuvimos allá que las empresas israelitas, después de las chinas, son las siguientes en tener más empresas que cotizan en el Dow Jones de Nueva York. Pero es un país en guerra, un país con servicio militar obligatorio a los 18 años, hombres y mujeres, un país sin tantos recursos naturales, una zona de mucho conflicto. Y una persona allá me compartió y me dijo, porque yo le dije, ¿y cómo le han hecho? En serio, ¿cómo le han hecho para lograr lo que han logrado? Me dice, en el desierto, Alejandro, tienes dos opciones: mirar al frente y deprimirte, o mirar al cielo e inspirarte. Dice, nosotros elegimos mirar al cielo, decir, con lo que hay, ¿qué podemos hacer? Y decidimos crear tecnología. Y me dejó impactado. Dice, wow, tú hoy con tu vida te puedes deprimir. Dice, no, te podemos sacar todo un listado de razones para deprimirnos. Además, con la mía nos podemos deprimir. Ay, sí, todos tenemos razones para producir compasión de los demás. Sacamos el listado por qué podemos deprimirnos y ver alrededor y buscamos el apapacho y la felicidad. Ay, pobrecito, qué dura vida. Y no me estoy burlando de alguien que ha vivido una vida difícil, porque creo que hay historias de mucho dolor. Pero cuando nos encuadramos en eso y eso llenamos nuestra cabeza, lo único que vemos son razones para sentir autocompasión, sentirnos víctimas y no hacemos nada. Esperamos que Él haga todo. Y sí, claro, Él hace cosas, pero Él mancuerna con nosotros. Él calmó la mar, pero sí esperaba que ellos estuvieran más tranquilos. Y Él puede abrir puertas, la que sea, pero espera que tú la tocas. Y Él va a ayudarte a encontrar, pero espera que tú busques. Y Él va a ayudarte a darte frutos del Espíritu Santo, que son increíbles, que son los rasgos de carácter más profundos que existen y más valiosos. Pero va a esperar que tú te esfuerces por construirlos. Entonces, tienes dos opciones en los desiertos también: deprimirte por lo que hay, o mirar al cielo y inspirarte y buscar algo distinto. De este primer punto te invito a, en tu blog de notas, hacer alguna anotación referente a lo que hemos platicado. Yo lo puse. Entonces, ahí tienes tu blogcito. Primer punto, las circunstancias externas y demás. Y otros dos van a ser un poco más fluidos. ¿Qué reflexiones de todo esto que hemos compartido, qué te deja a ti? Vamos a continuar. ¿Por qué Jesús podía hacer eso? ¿Por qué era tan contrastante? ¿Por qué puede haber vidas tan contrastantes en las mismas circunstancias? ¿Por qué en las mismas circunstancias uno pelea y el otro se cae? ¿Por qué en las mismas circunstancias de crisis matrimonial uno levanta y saca adelante el matrimonio y el otro lo suelta? Porque hay gente que sí pelea y vence, domina sobre un vicio de años, y gente que jamás lo intentaría. ¿Por qué? ¿Por qué en las mismas circunstancias? ¿Por qué en las circunstancias de limitantes de tiempo personas estiran más su tiempo y sirven a otros? Y personas con holgura de más de tiempo son egoístas y no dan un segundo ni un minuto a nadie, a menos de que sea a cambio de algo. ¿Por qué estudiantes pueden estudiar, trabajar, hacer servicio social, casi no dormir y salir bien en la escuela, y otros de plano ni con 2 materias pueden? O sea, no, o sea, ¿cuál es la diferencia? Las mismas circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué personas enfermas de cáncer siguen esforzándose, trabajando, luchan, pelean, levantan, se cuestionan a su familia, y otros se caen completamente en la depresión? No me refiero a la crisis del shock momentáneo, dura días, ¿no? O sea, del reconocimiento de la crisis, pero después todos tienen la opción de ir hacia adelante.
se caen y se descuidan y se amargan? ¿Por qué personas nunca se levantan después de una pérdida? Y siguen como mi abuela, que en paz descanse, reclamándole a Dios 20 años después, ¿por qué se llevó a mi abuelo si era una persona tan buena? ¿Y por qué se lo llevó en la enfermedad que se lo llevó? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Cuál es la base? Ya lo dijimos, raíces, y de forma particular, para ser radical, necesitamos algo que te alimente por dentro, porque nuestras propias fuerzas se agotan. Nuestra propia capacidad, aún por ser muy intenso, llega a ser limitada. Y por eso Cristo podía ser como fue. Cuando leemos en Lucas 22, y vamos a este pasaje, por favor, en nuestras Biblias, Lucas 22, versículo 39, dice la Escritura: y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Y estando en la agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar con los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. ¿Ya viste que los mandó al dormir? Estaban deprimidones los discípulos. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús no podía controlar sus circunstancias, le iban a matar. Aunque él pudo huir. Ante esa circunstancia de tanto peso, ¿cómo iba a llenarse y cómo iba a enfrentar él esa prueba? Necesito ir a mi manantial. Y va en el monte de los olivos, se aparta y empieza a orar con muchísimo fervor. Es tan intensa su oración que le caen gotas de sangre. Lo que sucede es sorprendente, porque baja un ángel a fortalecerlo. Lo nutre, lo llena, lo alimenta para enfrentar la circunstancia que tiene enfrente, porque no podía. El ángel, su oración, su manantial, le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que tenía que enfrentar, pero que humanamente no hubiera podido. Hay cosas que no vas a poder, en serio, te lo prometo, que te has rendido. No puedo. Que sientes dolor porque lo has intentado muchas veces. Dices: no puedo. Sorprendente cómo Dios quiere ser el manantial que te da la fuerza que necesitas para así poder. Te aseguro que hay cosas que humanamente no vas a poder, y no vas a poder dominar de tu carácter. Dominar el carácter es de las cosas más complicadas que existen. Hay gente que dice: pues quien me quiera como soy, así nací, así soy, así me voy a morir, ¿y qué? Claro, pues no va a cambiar. Claro, no podemos cambiar. A lo mejor que tenemos un tic nervioso, vamos a cambiar a lo mejor nuestra estatura, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos cambiar, pero hay cosas de fondo que sí podemos cambiar, de nuestro ser, lo que sale de nuestra boca, la forma en la que reaccionamos cuando alguien nos dice un error de nosotros, la forma en la cual tratamos a aquella persona que nos desespera. A veces uno piensa que la gente nos desespera cuando tenemos que reconocer que nosotros desesperamos a otros, ¿no? Y nos tratan con más paciencia. Pero bueno, y es ahí en donde Jesús tiene esta oración. Estábamos en esta foto, precisamente es de Getsemaní, del lugar donde Jesús oró. Muy interesante, porque estábamos ahí en el monte de los olivos, y está el jardín y está la iglesia de Getsemaní. Entonces, la construcción del templo católico.
Entonces, en el templo católico, en el centro hay una piedra. Así estoy aquí en el centro. Supuestamente la piedra donde Jesús estaba orando. El templo estaba lleno de personas y la aspiración de todos era tocar la piedra. E igual la del Santo Sepulcro, está la piedra en la que supuestamente limpiaron el cuerpo de Cristo y todo el mundo ahí se pone. Está el hoyo en el Gólgota, donde supuestamente estaba la cruz de Cristo, y hay una fila enorme para llegar y ponerse, y la gente se pone ahí. Y luego la fila no se mueve porque cuando llega la persona se queda ahí, pero un ratote, ¿no? Y dices, circulando, ¿no? Porque somos un chorro, ¿no? Bueno, ¿de qué me di cuenta allá? Me di cuenta de tres tipos de personas que van allá. Uno, la persona que va a turistear. Foto, selfie, estoy aquí, ahí nos vemos. ¿Qué sigue en el tour? En serio, en cada espacio te da un momento porque son lugares en donde para cada persona le puede implicar algo muy profundo. Había gente que era supersticiosa, o sea, que era religiosa, pero con una superstición muy grande. Quiero tocar y para que suceda el milagro. O sea si toco donde la cruz y me pongo a orar, a lo mejor pasa algo. Si sobo la piedra donde embalsamaron a Jesús y luego le sobo la barriga a mi marido, a lo mejor deja de comer, ¿no? O sea, verdaderamente buscando como que algo mágico sucediera con eso. Yo le llamaría una fe muy supersticiosa. Y va gente con mucha superstición. Sintiendo, si compro, bueno, te venden todo, ¿no? Bueno, dije, verdaderamente te venden todo. Te venden el agua del Jordán, venden todo, desde 10 mililitros hasta casi medios garrafones. O sea, te puedes llevar de todo. En la tierra, te venden la sal del mar muerto, te venden todo. Te venden olivos de la zona, todo te venden. Y te lo venden porque la gente lo compra. Porque la gente cree que dice, pues está buenísimo, ¿no? No, te venden coronas de espinas con espinas de la zona, de los 3 tamaños, petit para chiquitos, medianos y cabezones, ¿no? Está impresionante, ¿no? O sea, y certificadas y demás, y todo, con espinas de la zona. No quedan espinas de cualquier lado, espinas de la zona, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente sorprendente todo eso. A veces, las personas, cuando hablamos de manantial, no significa que tengas una religión o que tengas una serie de objetos en donde depositas que ahí suceda, no, significa que algo suceda, lo que le estamos diciendo a Cristo ahí. Chistoso porque todo el mundo se iba al interior de ese templo y Marx y yo los niños nos quedamos aquí afuera y poquitos nos quedamos afuera. No, nosotros nos interesa adentro. Queremos el jardín, el lugar donde Cristo conectó. ¿Y qué hicimos? Orar en familia. ¿Por qué? Porque Dios hiciera el mismo trabajo que hizo con Cristo de transformarnos por dentro. Dios transformarnos por dentro, ¿no? Y verdaderamente, y no por haber orado allá, entonces ya, no. Eso se ora aquí, se ora en el salón, y se ora en tu casa, y se ora en las azoteas, y se ora en el baño del trabajo, y se ora donde sea. Puedes agarrar y tener un espacio. Bueno, si es el baño del trabajo, si te quedas ahí media hora, no van a creer que estás orando, ¿no? Pero decir, agarrar y decir, me aíslo para buscar algo que me transforme por dentro, ¿no? Ectenés. Esta palabra viene aquí en la Biblia y es la primera vez. Solo aparece 3 veces, Aparece aquí y dice que Jesús oraba con mucho fervor, con mucho ectenés. ¿Qué es eso de ectenés? Es tensión al máximo. Literalmente es agarrar una liga, como estas de ligas de ejercicio, y estirarla al máximo. Era una oración radical. Bueno, tan radical que sudaba sangre. Se estiró. Eso se traduce también, ¿sabes cómo? Fervor. Eso también vi allá. Además de la gente que iba de turista y que solo iba a fotografiar los lugares, a conocerlos, y que no le implicaban mayor relación personal ni espiritual ni nada.
También vimos a las personas con una fe muy supersticiosa. También vimos a personas muy fervorosas, que se estiraban por querer conectar con Él, pero que se veía que no solamente conectaban ahí, sino que su vida, su estilo de vida era de fervor. Jesús ahí oró con fervor, se estiró al máximo para recibir y ser nutrido por dentro. Eso es lo que Él nos invita a hacer, a tener una vida espiritual fervorosa. Más que a practicar una religión, una espiritualidad fervorosa, que es muy diferente, porque hay personas con mucha religión, pero pobres espiritualmente. México es un país religioso, sí, y espiritualmente pobre, sí. ¿Por qué? Por los frutos que hay. Cuando salen los estudios de corrupción y demás, decimos, es que todos los partidos son lo mismo. Sí, claro, todos los partidos son lo mismo, porque el mexicano es el mismo. Exacto. O sea, no es cuestión del partido, no es cuestión ni siquiera de la política, es cuestión de cómo somos los mexicanos. Tenemos que ser abusivos, corruptos, y ante la primera oportunidad sacar beneficio propio. Es sorprendente. Sucede en todos los niveles, en todas las escalas, en todos los negocios. Los niveles de corrupción están en el fondo, en el fondo. Uno de los momentos que me he sentido más contento en mi vida profesional es literalmente al poder decirle a una persona que nos quería contratar unas escuelas de capacitación, literalmente me estaba sugiriendo que le subiéramos el precio de la factura. Bueno, en esa mesa me aventé un discurso de lo que yo pensaba acerca de la cultura del moche y de la cultura de la corrupción, y dije, eso tiene podrido a nuestro país, y verdaderamente estoy en contra, bueno, me dijo todo un discurso ahí, porque me dijo, dime lo que piensas. Digo, ¿en serio quieres que estaba con gente? ¿Quieres que diga lo que piensas? Bueno, o sea, ¿le trabajamos a él? Claro que no. Cuando no, ya, se cerró una oportunidad. Y era una persona clave dentro de la Cámara de Diputados. Pero no se cierra el negocio. Y la persona que me la presentó, que es una persona que no es cristiana, estaba escuchando diciendo, estás tirando el negocio. ¿Qué estás haciendo? O sea, te lo presento para que le digas esto. O sea, algo me dice, oye, ¿qué tanto es tantito? O sea, es parte de la cultura. No, que es parte de la cultura. A mí no me importa hacer esto así, ¿no? Entonces, pero verdaderamente sientes, ¿cómo decir? Se puede pensar en hacer negocio en el medio político, de que te contraten por lo que eres y no por el beneficio que les brindas por fuera o demás, ¿no? En esta situación, es una situación chiquitita, ¿no? Pero verdaderamente, si no tienes algo que te nutra, la circunstancia te puede llevar. El ambiente político, el ambiente de farándula, el ambiente, o sea, son ambientes bien corruptos, bien duros, y si no hay manantial, entonces podemos caer. Un día, así como a Cristo y a los apóstoles, porque ese día también los apóstoles fueron puestos a prueba, mientras Cristo fue al martirio, los apóstoles huyeron. Un día la vida probará de qué se has hecho por dentro. Un día la vida te va a probar y te va a demostrar quién eres. En el 2012 se hundió un barco, era rarísimo, hacía mucho no se hundían barcos. Se hundió el Concordia, a unos metros de la costa, ahí en Italia. Murieron 40 y tantas personas. Pero no sé si escuchaste la historia, pero de las cosas más dramáticas e indignantes fue que el capitán abandonó la nave. Igual, en el Titanic, de las partes más emblemáticas es cuando el capitán se va al timón. No, claro que no va a buscar salir y se queda en el timón a recibir el impacto del agua, ¿no? Y el principio de honorabilidad, el capitán es el último en abandonar la nave. No, bueno, ese capitán abandonó la nave y se murieron personas y luego lo metieron a la cárcel. No importaba los títulos, la vida le demostró de qué estaba hecho, un ser egoísta. Al mismo tiempo,
en la carretera que va de aquí Cuerna allá a Acapulco, a la altura de Chilpancingo, casi al mismo tiempo hubo una manifestación normaliza, usted es la zona, ¿no?, de conflicto, normalizas y granaderos, bombas molotov, caen unas gasolineras y empiezan a estallar las bombas de gasolina. Y un señor, todo el mundo empieza a huir, y un señor, Gonzalo Rivas, llega y empieza a cerrar las llaves para que no pase el combustible. Cuando está en la segunda bomba, la gasolina que está pasando le alcanza alcanza chispa, explota, se debate por días entre la vida y la muerte y al final muere. Y es enterrado como lo que fue y como lo que es un verdadero héroe. Gonzalo Rivas tenía que hacer lo que hizo Francesco Schettino, huir. Y Francesco Schettino tenía que hacer lo que había dicho Gonzalo Rivas, quedarse ahí y salvar a tu gente. Pero en el momento de la crisis no piensas, en el momento de la crisis actúas como eres. Un día la vida te va a probar de qué estás hecho tú. Te va a dar oportunidades y te va a decir quién eres. Y la vida ya te ha dado esas oportunidades y han salido cosas de ti. Y para responder como esto, y para responder como Cristo responde en la cruz, la única forma es tener un manantial, es tener una vida de fervor, algo que te alimenta. Porque si no, no puedes. Y era lo que Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles: señores, ustedes tienen una intención súper noble, toda la gente es bien noble y tiene intenciones bien nobles, pero a la hora de la hora no las muestra. ¿Por qué? Porque no han trabajado su vida espiritual fervorosa. No vas a poder. Tú hoy podrías con un ofrecimiento de corrupción, el dinero que necesitas para la salud de tu madre, tú hoy podrías, en serio, podrías, no es para que se lo respondas a nadie, para ti, tú hoy podrías, en serio. Cuando viví en Monterrey, estaban las elecciones y había un señor que fue gobernador llamado Natividad González Parás, y le preguntaron: oiga, ¿usted robaría? Así, pero a un reportero. Fíjate la respuesta de él: solo si mi familia está en una situación crítica económica. Yo creo que en esa situación probablemente sí robaría. En otra situación no. Y luego todo el mundo le aplaudió, no, wow, sí, pues en la situación crítica de mi familia sí robaría, pero el problema es que para ellos la situación crítica de su familia es no tener para un auto nuevo. Entonces, no, estamos en situación crítica de nuestra familia, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, pero cuando estoy diciendo, no, o sea, porque finalmente decimos, a ver, hay momentos en los cuales ya no se podría, ¿no? Tú podrías ser firme. A Cristo lo iban a matar. Los apóstoles dijeron: sí, estamos dispuestos a dar la vida por ti. ¿Y después? No. ¿Pero cuál fue la onda? ¿Tenían mala intención? No tenían el manantial, no estaban nutridos, no estaban trabajados por dentro, no tenían la vida espiritual, no tenían el fervor que se necesitaba para ese momento. No vamos a poder en los momentos cruciales de la vida si no trabajamos en nuestro fervor. Un día José está dispuesto a no tener contacto sexual con la esposa de Potifar, su amo, a pesar de la seducción, a pesar de demás, y un momento crítico en su vida y de las consecuencias que se podía tener, por lo que ya él era por dentro, por lo que él había trabajado. Tú podrías ante una insinuación de alguien extremadamente atractiva, tú podrías, esa fidelidad que manifestamos a nuestra pareja, tú podrías. Y si tuviera la certeza de que nadie se va a enterar, ¿tú podrías? ¿Tienes la fuerza para hacerlo? ¿O nunca has podido? ¿O has caído en eso? Y es ahí donde dices: ¿qué me hace falta? Hace falta un manantial, y eso Dios te lo quiere dar. Acercarte a Cristo, ¿para qué? Para recibir finalmente ese manantial. Y antes de pasar al último punto, te invito a hacer algunas reflexiones referente a la necesidad de ese manantial. Y una última reflexión referente al tema de hoy, el tema radical, es lo más radical que nosotros podemos hacer. No va a ser por nosotros mismos, siempre será por los demás. Y las historias más sorprendentes, como la de ese chico Gonzalo Rivas dando su vida en la gasolinera,
como la de la historia del maratón, o como la historia de Jesús de Nazaret, trascienden y son memorables y son recordadas porque se hace algo por alguien que no soy yo, por alguien que es él o ella, conocido o desconocido. Lo más radical que tú puedes hacer tiene que ver con los demás. Esta foto, en este año, dio la vuelta al mundo. La evidencia del nivel de crisis que se vive en Siria. Un niño muerto a la orilla de la playa, un niño sirio, que intentaba llegar como refugiados que sus papás lo habían sacado, ¿no? Huyendo de toda esta crisis bélica que existe allá. Y despierta de una manera fuerte al mundo, ¿no? Pero tenemos que hacer algo. Cuando vemos esto, de repente te dan ganas, deberíamos hacer algo. Y siempre decimos, alguien debería hacer algo, ¿no? Me sorprendió porque yo, sin saberlo, son mis vecinos. Quiero mucho a mis vecinos. Exactamente en el apartamento de enfrente, la familia Sarmiento. Y la familia Sarmiento, Tomás papá, Tomás hijo, ¿no? Y Tomás papá tiene un despacho de asesoría financiera y me dice, habla con mi hijo, por favor, tú que eres consultor empresarial, coachéalo un poco porque anda desubicado el muchacho. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa con tu hijo? Con Tomás. No, se graduó hace un año, no quiere venirse a trabajar al despacho, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Está metido en unas causas sociales, está que haciendo cosas por los demás y todo. Y dije, no, yo no soy la persona que mejor puede ayudar a tu hijo, ¿no? Y todo, ¿no? Obviamente fui con Tomás, hijo y demás, llega el papá y dice, ¿cómo te fue? Está haciendo cosas padrísimas tu hijo, ¿no? ¿Va a venir al despacho? No, yo creo que no va a venir al despacho y búscate a alguien más, porque él no va a ir al despacho, ¿no? Y bueno, ¿qué está haciendo Tomás, hijo? Él está, pero me sorprendió porque es mi vecino. Él trae una cosa que se llama Proyecto Javesha. Javesha es un proyecto para traer sirios a México. 30 sirios. Y Yagdar es el primer estudiante sirio que vino a México. También en las noticias. A quien han jalado para este proyecto es Luis Gerardo Méndez, el de Nosotros los Nobles, que ahora es un artista súper reconocido, ¿no? Él está con este proyecto apoyándolos. Y dice, nos verán los 30 estudiantes sirios terminar nuestros estudios en México y reconstruir un país, porque los están trayendo para estudiar y luego para regresar cuando acabe la guerra y reconstruir su país, no para que vivan acá. Lo hace mi vecino. Estaban sorprendidos. No, pues imagínate, me comparte esto. ¿Tú crees que le voy a decir, no, deja eso, ve con tu padre al despacho de finanzas y demás? No, o sea para asesor que le gustaron a su hijo, ¿no? Entonces, no, pues lo animé, esto, lo otro, me entusiasmó el proyecto y demás, pero sobre todo me entusiasmó, como a kilómetros de distancia, alguien puede estar preocupado por hacer algo. ¿Cuál ha sido la principal crítica de los medios de comunicación? ¿Por qué no haces esto por México? ¿Y por qué lo haces por alguien más? Y demás. Digo, a ver, hay N personas que están pidiendo la oportunidad de hacer algo por México. Nos dolió esa situación y queremos hacer algo por ellos. O sea, no negamos también lo que queremos hacer por nuestro país. Y además tiene un proyecto por México que se llama Faces of Mexico. Agarran y fotografían, y está en inglés porque es un proyecto internacional, fotografían las vidas de personas de las más comunes y corrientes, que podemos llamar así, y no de forma despectiva, pero a lo mejor que no son reconocidas, del bolero de zapatos en el centro de Cuernavaca, del organillero, de la persona que hace tortillas en la tortillería, no sé qué, y cuentan su historia y la promueven a nivel mundial. Y se llama Faces of Mexico. Y hay una cosa que se llama Faces of New York, y Faces of Singapur, y Faces de todos lados, y tiene Faces of México. Y digo, wow, es una persona que está pensando hacer algo por los demás. Y claro que me hace pensar en mí. Y digo, a ver, y desde nuestra trinchera, ¿no podríamos hacer nosotros algo también por los demás? Esto es radical, o sea, digo, no, esto no está tan radical, eso es cualquiera lo hace. No, esto es radical. Digo, ¿y cuánto ganas?
Dice, no, ni te voy a decir. Dice, no ganamos casi nada, ¿no? O sea, vamos sobreviviendo. Dice, por eso mi papá está bien enojado. Dice, no te preocupes, yo hice lo mismo en la universidad, lo hice por mi pies. ¿No? Entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces, finalmente, se me hace interesante porque ves ese interés que yo sí creo que todos tenemos, hacer algo por alguien. Una de las cosas más fascinantes de conocer a Cristo es que te ayuda a hacer cosas radicales por alguien. Mira, a los amigos que los invitaron, traerte a un lugar no es sencillo, es radical. El domingo a las 11 de la mañana con puro hombre, hablar de Cristo, de repente, eso es radical. Estés aquí es radical. O sea, que alguien insista en hacer eso es porque le interesa algo de ti. Le interesa lo que hemos hablado toda esta mañana, la parte interior. Entonces, él aspira a que puedas trabajar en tu parte interior. ¿Por qué? ¿Va a ganar algo? No, la satisfacción enorme que da llevar a alguien a Cristo. Esa es la satisfacción más grande que uno puede tener. Me gozo en mi trabajo, sí. Lo disfruto, sí. Estoy convencido que la satisfacción más grande que tengo es cuando tengo la oportunidad de abrir la Biblia con las personas y poder estudiar con ellos la Biblia. El impacto de una conferencia que doy a nivel empresarial, a nivel motivacional, demás, es satisfactorio, sí, pero más satisfactorio es hablar de la palabra de Dios. Es un abismo de diferencia, porque uno educas al mundo, en la otra va dirigido para salvar al mundo, porque esa era la intención de él, salvar al mundo. Y eso es lo más radical que ha existido en la historia de la humanidad. No es fácil de creer. Un Dios poderoso bajando a la tierra sin necesidad de hacerlo, hacerse hombre y ser muerto de una manera durísima, humillado, avergonzado, porque le interesaba yo. Porque Cristo me vio como el niño sirio ahí a la orilla del mar. Me dijo, hay que hacer algo por algo. Y Cristo te vio como a ese niño sirio. Y cuando parece que a nadie le interesa, alguien levanta la mano. En el caso del niño sirio, en México fue mi vecino. En el caso de tu vida fue Cristo y dijo, a mí me interesas. Y voy a hacer algo radical por ti. ¿Para qué? Para enamorar tu corazón, para sacudirte por dentro y para invitarte a hacer lo mismo, a hacer algo por alguien más. El amor más grande, lo dijo Cristo, es el dar la vida por sus amigos 24 horas antes, o bueno, menos de él hacer eso. Lo más grande que podemos hacer es marcar positivamente la vida de las personas. La huella más significativa que podemos tener son esas almas que hemos tocado con nuestra vida. Ese es nuestro legado. Tu legado al día de hoy más significativo en esta tierra, y si hoy todos los de aquí, evidentemente que no es el deseo, pero si hoy Dios decidiera que nosotros dejamos de existir, lo más significativo que tú dejaste es las almas y lo que has tocado en el corazón de las personas alrededor. Es lo más significativo. No tienes mayor herencia, no hay mayor cosa que hayas dejado. Ese legado en el corazón. Falleció un discípulo en la iglesia de Monterrey llamado Felipe Monreal. Lo vi en las redes sociales y me conmovió hasta las lágrimas ver filas, no solo de discípulos de Cristo, de sus alumnos. Él daba clases de cocina. Y hubieras visto en su muro de Facebook los honores que le daban sus alumnos, el mejor profesor, el mejor ser humano, más grandioso y demás, que conmovía. Filas, dicen ríos de gente a honrar a un hombre honorable que se convirtió a Cristo con una enfermedad durísima llamada VIH y que muere dando su vida. Yo lo conocía ya, un hombre de una calidad sorprendente. Dije, ese es su legado y ese es nuestro legado.
lo que dejamos en la vida de otras personas. ¿Cuántas vidas ha tocado tu vida? ¿Cuántas vidas ha impactado tu ser? ¿Cuántas almas has tocado? Eso es lo más significativo que tenemos. A final de cuentas, sí, claro, empieza con nuestra pareja para los casados, empieza con nuestras familias, empieza con nuestras madres, empieza con nuestros hermanos, empieza con nuestros vecinos, pero después se extiende. Hay una oportunidad enorme de ser radicales, trabajando en nuestro interior y llevado al diseño último, que es ser como Cristo, que es tocar vidas a través de nuestra vida. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Gracias a la Iglesia de Cuernavaca, gracias David, gracias Norberto, gracias al grupo de radicales, porque hay un grupo de radicales aquí en Cuernavaca que han buscado mantener vivo ese espíritu. Me inspira mucho, me desafía, me invita también a hacer algo. Sé que entre ustedes se han tocado las almas, y qué gusto que puede existir ese grupo en nuestra iglesia de Cuernavaca. Que Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes. Gracias.